Muy buenas tardes. Tengo la bendición y el privilegio de acercarme a ustedes con la palabra de Dios. Gracias por quienes nos escuchan, gracias por quienes nos ven por este medio. Y gracias porque todavía tenemos la oportunidad, Dios en su misericordia, para concedernos esta bendición. Así que quiero compartir con ustedes ahora el tema El Nuevo Pacto, basándome en una referencia en un pasaje clave, diría, de Jeremías 31, allí en los versículos 31 al 33. Leyendo aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Veré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En parte, dentro de lo que señala el profeta Jeremías, está señalando algunas diferencias, ventajas y buenos resultados que este pacto debía tener, o debe tener este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto, el antiguo pacto, fue escrito en tablas de piedra. Dios mismo lo escribió, por cierto, pero el propósito ahora, como aquí lo dice, es que la ley de Dios ya no estuviera en las tablas de piedra, sino en sus mentes y en sus corazones. Es decir, una forma muy acentuada de que la ley de Dios, la palabra de Dios, estuviera más profundamente arraigada en cada uno de los israelitas. En el pasado, Dios hizo varios pactos, llevó a cabo varios pactos y lo hizo con diferentes personas en su momento. Por ejemplo, llevó a cabo dentro del Edén un pacto con Adán, luego con Noé, luego con Abraham, con David y por supuesto con el pueblo de Israel. Y cuando pensamos acerca de qué es un pacto, qué significa, qué quiere decir un pacto o hacer pacto, bueno, tengo aquí una definición que dice lo siguiente: un pacto es un acuerdo entre dos partes que se comprometen a cumplir con obligaciones mutuas lo estipulado. Eso es. Así que para que exista o para que se dé un pacto debe haber dos partes, por supuesto. Ambas partes se comprometen con cláusulas, con los puntos, con condiciones, ¿sí? Y aquí lo que advertimos es que Dios se propuso llevar a cabo
un pacto con el pueblo de Israel. Como dice aquí, recién habían salido o el Señor los había sacado recientemente de la esclavitud egipcia. Sí, y es yo diría, el más importante en sí, este pacto, porque involucra a toda una nación, a todo un pueblo, y estipulaba, entre otras cosas, una relación estrecha de apego, de obediencia, de sujeción con Dios. El pueblo tenía que acatar eso delante de Dios, y era un pacto a diferencia del pacto de Dios con Abraham, que era un pacto incondicional. Aquí el pacto que vemos se realizó bajo condiciones. Si el pueblo cumplía, Dios, por supuesto, estaba comprometido a cumplir, pero si el pueblo no cumplía, entonces Dios asimismo no tenía por qué hacerlo. Y bueno, se basaba en un acuerdo mutuo. Dios dio sus leyes y por mediación de Moisés, puedo decirlo, ¿sí? Moisés recibía las palabras o la ley de Dios, él la transmitía al pueblo, y toda vez que el pueblo ya estaba completamente enterado, ¿sí? Más que sabido, entonces la respuesta venía, desde luego, como ocurrió. En Éxodo 24, los versículos 7 y 8, tenemos la esencia, ¿sí?, de este pacto, donde dice aquí, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo. Fue breve lo que respondió el pueblo de Dios, pero más que suficiente como para quedar comprometido. El pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sí? Ahí está. Y obedeceremos. Casi nada, ¿verdad? Sí, el pueblo ya... si sabría el pueblo en un momento dado a qué y de qué y en qué cosas se estaba comprometiendo, es probable que no podían haber dimensionado el alcance que esto tenía, pero al fin ellos respondieron de esta manera, sí, haremos todas las cosas, escuchemos, todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, mire, para sellar, para solemnizar, para que quedara ya este pacto formalizado, dice, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. A partir de allí, bueno, el pueblo podía haberse considerado bendecido, grandemente bendecido, honrado, distinguido, que Dios, el soberano, el eterno, el magnífico, el glorioso, hiciera un pacto con ellos. Esa era una distinción muy grande, muy especial. Sí, y el pueblo debió haber valorado en todo lo que cabía, ¿verdad? Y significaba el alcance y trascendencia en lo que se había comprometido. Pero el pueblo no cumplió. Algo comentaba yo hace una semana en otro tema con respecto a esto, ¿verdad? Que el pueblo no llenó, no cumplió, no obedeció las condiciones de este pacto. Y en Éxodo 32 vemos que el pueblo lo quebrantó. Cuando Moisés finalmente debía bajar ya del monte Sinaí, se encontró con una situación ahí de alarma, de veras, de preocupación. ¿Por qué? Porque el pueblo se había pervertido, habían dispuesto a adorar un becerro de oro y las cosas no eran nada agradables, nada aceptables delante de Dios. Sí, provocaron el enojo, todo esto provocó la ira de Dios
y Moisés bajando del monte con las tablas de Dios y la ley del Señor en sus manos, lo que hizo fue quebrar. Y esa acción de quebrar, de soltar, de azotar las piedras del pacto, ahí estaba dando la indicación clara de que el pacto se quebrantaba, de que el pacto se rompía. Sí, entonces, pero encontramos todavía más adelante, que en Éxodo 34, que Dios renovó el pacto con el pueblo de Israel. Sí, decía yo hace una semana, comentando brevemente sobre este particular, que toda vez que el pueblo acampaba, el pueblo de Israel lo hacía en torno o alrededor del tabernáculo. Siempre el tabernáculo estaba en medio del campamento, siempre, siempre. Toda vez que el pueblo quebrantó el pacto, el tabernáculo fue sacado del corazón, por así decirlo, del centro mismo del pueblo y fue puesto a distancia. Sí, luego se identificaba como el tabernáculo de reunión, pero como que esto indicaba un distanciamiento ya entre Dios y su pueblo. Las condiciones no fueron favorables. Una y otra vez el pueblo de Israel, como sabemos en la historia, quebrantó el pacto. Y yo he tomado de varias menciones o de varias citas donde podríamos encontrar esto. Escogí por ahí Jeremías 22, 8 y 9, donde dice: y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán, cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová? Notemos, con esta gran ciudad. Y se le responderá, porque dejaron, aquí dice, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Sí, ya no prosperó, ya no siguió adelante, ya no estuvo vigente más este pacto, fue quebrantado, sí, fue violado. Y bueno, ¿por qué tuvo que ser revocado ese pacto? Pues ya podemos entenderlo, ¿verdad? En base a lo que llevamos leído hasta aquí. El pueblo no guardó la ley de su Dios. Pero, ¿qué podríamos decir en sí directamente con respecto al pacto y las condiciones, con respecto a la ley mosaica y su contenido? Sí, que no era, podríamos decir que no era perfecto, no tenía la capacidad o el poder como para transformar, para cambiar desde dentro el corazón de los israelitas. Podríamos decir en parte que sí, no cubría las necesidades esenciales, espirituales del hombre, sí, solo lo hacía de manera temporal mediante la implementación de ofrendas, de sacrificios, de libaciones y todo ese plan, todo ese programa que Dios mismo, por cierto, estableció y que él más que nadie sabía que iba a ser, ese pacto iba a ser temporal, no iba a ser para siempre, sí. Pero aquí vemos que era un pacto moral y espiritual, sí, pero carecía de poder. Es como alguien lo ilustró de la siguiente manera. Es como cuando alguien tiene necesidad de entrar a una covacha, a un sótano donde hay, diría, triques o cosas, no todas descompuestas, pero sí ya en desuso. Y que, bueno, es un lugar oscuro, y para esto tiene que hacer uso de encender una lámpara. Sí, entra a la persona
a esa covacha, a ese sótano, y enciende la luz. Y lo primero que ve son las condiciones interiores de ese cuarto, de esa habitación. Sí. La luz revela todo lo que está allí y las condiciones en las que está. Pero la luz por sí misma no puede ordenar, componer, enderezar, desempolvar absolutamente nada. Sí, de alguna manera, diciéndolo y explicándolo así, de alguna manera, sí, la ley solo revelaba, sí, iluminaba, alumbraba el corazón de la persona, a la persona misma, sí, y lo que a ésta había hecho, pero no tenía la capacidad ni el poder para transformar, sí, para transformar el corazón humano. Pues así, en cuanto a las limitaciones, diría que la ley contenía. Y bueno, aquí lo hemos leído, aunque la verdadera falla es que el pueblo lo invalidó, es decir, no puedo señalar solo en cuanto a las condiciones de la ley misma o sus limitaciones, sino que el pueblo fue el que falló. Aquí ya lo leímos en el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, Dios lo dice así, Dios lo señala, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Sí, Dios promete un nuevo pacto. Ya lo estamos leyendo aquí con el profeta Jeremías. Sí, Dios promete unos 600 años antes de Cristo. Tuvo esta palabra, recibió este mensaje el profeta Jeremías y profetizó sobre él. Sí, ya lo que leemos allí. Y el profeta Ezequiel, unos años después, enfatizó sus enormes ventajas. Quiero que vayamos allí al profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice así esta escritura, 26 y 27 del profeta Ezequiel, capítulo 36. Sí, Ezequiel 36, 25 al 27, leyendo igual en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice el Señor, dentro de una acción así gráficamente ilustrada, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Debo decir que esto para nada tiene que ver con el bautismo por aspersión, no. No, es un pasaje completamente ajeno, es completamente diferente. Sí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está la acción directa de parte del Señor, lo que el Señor asegura que hará dentro del contenido o lo que señala ya este nuevo pacto. Dice, y os daré corazón nuevo. Ahí notemos, Dios ve finalmente la necesidad. No es que no la hubiera considerado así, sino llegado el momento, llegado el tiempo, porque Dios ya tenía contemplado que habría un nuevo pacto, ¿sí? Toda vez que el pueblo falló, sí. Pero dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Una verdadera transformación, regeneración. Es lo que Dios quería finalmente hacer con el pueblo. Y dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está. Sí, que los habilitaría con la gracia, la bendición, el poder, la virtud ahí para actuar, para hacer las cosas, para desempeñarse dentro de la voluntad de Dios y entrar debidamente en obediencia.
y haré que andéis en mis estatutos, dice, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Sí, ahí están de las ventajas y buenos y excelentes resultados que tendría finalmente este nuevo pacto. El pueblo sería limpio de todas sus inmundicias y al fin y al cabo, sí, de todos sus ídolos, como así lo menciona. Dios le daría, sí, un corazón nuevo, un corazón regenerado y un espíritu nuevo para que ellos tuvieran la mejor disposición de servir a Dios, no de seguir rebelándose y seguir endureciéndose como lo hicieron muchas veces, sino un pueblo sensible al trato de Dios mismo. Quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, pondría su espíritu en ellos y haría, dice allí lo que hemos leído, haría que anduvieran en sus estatutos y guardaran sus preceptos y los pusieran por obra. Sí, hay una referencia muy importante en la carta que se escribe a los Hebreos. Sí, ahí en el capítulo 8, y quiero que vayamos allí, por favor, Hebreos 8, porque como que se reproduce, diría, lo que dice y se amplía lo que dice el profeta Jeremías, sí, con lo que aquí recoge y apunta el autor de esta carta. Sí, por ahí de los versículos 6 en adelante dice el autor lo siguiente, Hebreos 8, 6 en adelante. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando con respecto al ministerio sacerdotal de Jesús. Cuando es mediador de un mejor pacto, se está refiriendo al nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que yo decía, y no para nada, de ninguna manera, era solo señalar que ese pacto y sus condiciones eran defectuosos, estaba defectuoso. Aquí el autor a los Hebreos dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, notemos. Bueno, ahí qué bueno que lo dice la palabra del Señor. Sí. Entonces, Cristo como mediador. Sí, por supuesto. Allá en el monte Sinaí voy a tomar la figura de Moisés, humanamente hablando y aún espiritualmente hablando, porque era líder sobre el pueblo. Dios lo había colocado ahí sobre caudillo, como libertador del pueblo de Israel a Moisés, sí, pero igual entre Moisés y Cristo, qué gran diferencia, y no solo por compararlos precisamente, sino porque ahora ya está incluido, ya aparece en el escenario el excelso, el glorioso, el mediador por excelencia, sí, nuestro Señor Jesucristo. Dice allí que ese pacto es mejor, establecido sobre mejores promesas, lo dice el versículo 6. El antiguo pacto ya desapareció. Me voy hasta el versículo 13 de este mismo capítulo 8 de Hebreos. Dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es. Así que no hay por qué aferrarse, ¿verdad?, al antiguo pacto, cuando ya a punto cuando se escribió esto, se dijo en estos términos, está a punto de desaparecer o ya desapareció. Sí, entonces, ahí es lo que dice el versículo 13, ya leído. Y ya intervino la muerte de Cristo, por supuesto, el sacrificio vicario, redentor, sustitutorio,
de nuestro Señor Jesucristo haya realizado una vez y de manera suficiente en la cruz del Calvario. Sí, eso es. Y ya tuvo lugar esa obra redentora para poner en vigencia el nuevo pacto. Pasándonos al capítulo 9, versículo 15 de esta misma carta a los Hebreos, dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, se refiere a la muerte de Cristo, por supuesto está su resurrección, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, es lo que dice aquí esta escritura. Así que, de la misma manera que un testamento es necesario que, para que entre en vigencia, es necesario que fallezca el testador, ¿sí? En este caso, ya la vida de Jesús, su muerte tuvo lugar, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, ¿sí? Y entra en vigor, entra en vigencia el nuevo pacto. Así también Cristo murió para cumplir las condiciones, para llenar todos los requisitos habidos y por haber, para que esté en vigencia, entre en vigor este nuevo pacto. Y así lo consideró el Señor cuando en reunión ahí con sus 12 discípulos en el aposento alto, la noche misma en que fue apresado, ¿sí? Allí el Señor celebró dos cosas, dos eventos. De acuerdo al Antiguo Testamento, todavía la celebración de la Pascua allí, pero inmediatamente después Él instituyó la Santa Cena, sí, y haciendo referencia al fruto de la vid, al vino, a la copa en sí y su contenido, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Eso es. Así que no se refería en términos literales, por supuesto, y nada tiene que ver con el dogma de la transustanciación, sino que allí el Señor hace alusión a ello, a su obra redentora, a su muerte vicaria, al derramamiento de su preciosa sangre, la cual horas después iba a tener lugar allá en la cruz del Calvario. Sí, Jesús así lo consideró, que al instituir esa cena, sí, el nuevo pacto, un pacto diferente, por cierto, entraba en vigor. Sí, qué bendición, qué dicha tan especial, tan grande, ¿verdad? Que haya sido y sea el mismo Señor Jesús el que llevó a cabo, ¿verdad? El que instituyó, el que fundamentó, el que estableció este nuevo pacto con todas sus condiciones, por supuesto. ¿A quién le corresponde directamente los beneficios del nuevo pacto? En su momento y de manera legítima, debo decirlo, al pueblo de Israel, porque así es. Pero a causa de su incredulidad, también debo mencionarlo, sí, a causa de su incredulidad, ahora como creyentes en Cristo, como pertenecientes a su amada iglesia, sí, nosotros entramos a disfrutar de esta bendición. Sí, eso es. La fe cristiana ha demostrado superioridad sobre el sistema anterior. Sí, el Evangelio de Jesucristo, la nueva doctrina que el Señor introdujo y estableció durante su ministerio, sí, y sus enseñanzas que se han venido difundiendo por todo el mundo hasta el día de hoy, sí, son en su contenido, lo mejor, lo excelente que el Señor puso a nuestro alcance, a nuestra disposición, para que nosotros disfrutemos. Sí, ya no están vigentes las prácticas judaicas, todo el ceremonialismo que se llevaba a cabo,
toda la ley ceremonial que incluía, ¿verdad?, tantas cosas. Ahora, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 3, versículo 6, dice que Cristo nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, es lo que dice aquí, ¿sí? Así que con esa confianza, con esa seguridad, podemos nosotros tomar por la fe, ¿verdad?, los beneficios. Y el pueblo de Israel, por supuesto, está en un lapso de espera. ¿Va a ser superada su incredulidad? Por supuesto que sí. Y va a ser restaurado completamente a nivel nacional el pueblo de Israel. Sí, está dicho, está ya establecido. Allí en Romanos 11, por ahí del 25 en adelante, ahí encontramos declaraciones solemnes, declaraciones muy importantes, que cuando tenga lugar la segunda venida de Cristo a esta tierra, todo el pueblo se va a convertir. El profeta Zacarías lo menciona también. Habrá una conversión nacional del pueblo de Israel y ellos van a entrar a gozar, a disfrutar también, por así decirlo, de los beneficios de este nuevo pacto. Pero por lo pronto, dos cosas. Nosotros como iglesia entramos a disfrutar y a tener los beneficios por la fe, los beneficios de este nuevo pacto. Y aparte de decir que debemos orar y debemos pedir por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, ¿verdad?, para que de acuerdo a los tiempos como están establecidos en la profecía bíblica, sí, va a llegar el momento de su restauración, sí, y Dios los va a levantar completamente a ellos y cuando estén dispuestos a creer en Él. En conclusión, este nuevo pacto no va a fallar como el primero, ya lo dice el Señor, ¿verdad? Por las cosas intensas, bien establecidas y marcadas que el Señor va a realizar y llevar a cabo en las vidas, en los corazones, en las mentes, en las voluntades de los creyentes. Sí, será llevado a cabo a la perfección en nuestras vidas. Mientras tanto, disfrutamos ya de esos beneficios. Sí, está vigente, dejo de manera clara que este nuevo pacto está vigente. Sí, es para este tiempo. Sí, es para el creyente de hoy. Es para la iglesia de Jesucristo. La ley de Dios está ahora en nuestros corazones. Sí, permitamos que Dios nos posea como un pueblo suyo. Adquiramos de un mayor conocimiento y más profundo conocimiento cada día de su palabra y disfrutemos de un pleno y completo perdón. Oremos por el pueblo de Israel y por su restauración y oremos y démosle gracias a Dios por la gran bendición del nuevo pacto. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y corazones, que el Señor nos dé mayor entendimiento cada día y que su obra se profundice y se amplíe, se extienda a todo nuestro ser, a toda nuestra vida, para nuestra total transformación, como esperamos que ocurra. Que la gracia del Señor Jesús, que la bendición de Dios el Padre y la intervención y participación del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.